Muy buenas noches, bienvenidos a la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. El día de hoy se desarrollará la presentación de la revista Ojo Dorado número 3, organiza el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Participan Fieta Jarque, Alberto Cervat y Carlos Granés. Los recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. A nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano quiero darle la bienvenida y las gracias por estar presentes aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante haber llegado al número 3 de la revista Ojo Dorado, que fue uno de los proyectos más queridos y que felizmente la pandemia no arruinó, porque la pudimos realizar justamente en pleno encierro y fue una aventura que emprendimos con Fieta y le hemos sacado adelante con mucho trabajo, pero también con mucho orgullo. Hoy día nos acompaña Carlos Granés, un escritor colombiano que creo que ya lo conocen. Carlos Granés, que es un escritor colombiano cuyo gran talento para poder ver el fenómeno cultural como una idea compleja y completa es lo que nos entusiasma de su trabajo. Ha escrito una guía para leer a Vargas Llosa, La invención del paraíso, que personalmente es mi libro favorito, que habla sobre las vanguardias en el Nueva York teatral de los años de la segunda mitad del siglo XX, Salvajes de una nueva época, y Delirio americano, que lo presentó ayer aquí en la feria, que sin duda también es un libro de una importancia muy grande para quienes estudian el proceso cultural en nuestro continente. También está con nosotros Fieta Jarque, que es la gran cómplice y la editora de la revista, y que justamente ayer también presentó su nueva novela, Madame Gauguin. Fieta es una periodista de una larga carrera en el mundo de la cultura. Trabajó mucho tiempo en España, en Babelia. No es necesario que hable mucho más de ella, creo que todos la conocen también. Quería compartir con ustedes más bien la experiencia de haber realizado una revista como Ojo Dorado en las circunstancias que la hicimos y en el Perú. Quienes provenimos del mundo del periodismo cultural siempre hemos sentido una tremenda deuda con el público en el Perú, con los lectores. Y es esta necesidad de comunicar sobre la compleja creación artística, sobre los movimientos culturales, sobre las vanguardias, sobre todo esto, y que se trata de hacerlo en periódicos donde los espacios cada vez son más reducidos, donde las exigencias comerciales cada vez son más altas, donde el miedo a la transformación digital se apoderó en los últimos 20 años de todas las redacciones. De manera que cuando comencé a trabajar en el ICNA, al encontrar un espacio cultural que trabaja desde hace 80 años en el Perú, dedicándose a las artes plásticas, a las artes escénicas, a las bibliotecas, de la manera en que lo hace, encontré el espacio donde podíamos hacer realidad esta revista. De inmediato barajamos algunas ideas y acudimos a Fieta, que felizmente tenía el tiempo y la disposición para hacerlo, de manera que no fue difícil convencerla y más bien ella supo imprimir su impronta en esta publicación. Al haber trabajado durante tanto tiempo, yo mismo como editor para otros directores comprendí que la necesidad de Fieta era la libertad para poder crear una publicación orgánica, y el resultado lo tenemos ya en esta tercera edición. No quiero aburrirlos más con la parte institucional, solamente agradecer al ICNA por todo lo que hace por el país, por la cultura, y darle pues la palabra a la editora, Fieta. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de un tercer número que en realidad viene a ser casi la presentación de los 3 números, porque el primero lo hicimos de forma virtual, ya sabemos todos,
lo que fue pues, toda la etapa de la pandemia y cómo la única manera que teníamos de comunicarnos era a través de Zoom y otro tipo de medios virtuales, ¿no? En esa ocasión nos acompañó Leila Guerriero, que es esta fantástica escritora y periodista y editora argentina, ¿no? Y ahora contamos con Carlos Granés, que también es un gran e interesante autor y pensador colombiano, porque parte de la identidad de esta revista es un poco también integradora, ¿no? Porque Perú no es una isla, ¿no? Es un país que pertenece a un continente, a una amplia red cultural con sus diferencias y sus similitudes en los programas, en los problemas, y ese es uno de los ejes de la revista Ojo Dorado. Alberto hablaba de la maravillosa oportunidad que me dio de trabajar con él y con Charles Miro Quesada y Doris Agurto en este proyecto, porque realmente las revistas culturales en Perú, muchas de ellas han cumplido, pese a las dificultades de distribución y de todo, papeles aglutinadores y de referencia y donde han podido salir a la luz trabajos de muchos escritores y periodistas culturales importantes generación tras generación, ¿no? Este número de Ojo Dorado es una revista semestral. Cada 6 meses salimos con un nuevo número, por lo tanto ya lleva año y medio, ¿no? Que se ha pasado volando, ¿no? Este número, que es el del segundo semestre de 2022, si bien está concebida a través de artículos de diferentes disciplinas, ¿no? De arte, de cine, de pensamiento, de crítica del libro, de música y de medio ambiente, en el fondo, yo no sé si, no digo por casualidad, pero tiene casi una serie de tesis y de ideas que de alguna manera coinciden, ¿no? Una de las razones por la que hemos querido contar con Carlos Granés es porque abrimos la revista en este número con un estupendo artículo, análisis de Alberto Vergara sobre el libro Delirio Americano de Carlos, ¿no? Que es una visión muy novedosa porque realmente aborda el papel que ha tenido en América Latina las diferentes vanguardias culturales, que no se limitaban a hacer experiencias, digamos, heterodoxas o limitadas o elitistas como podía parecer, sino que finalmente casi todas fueron influyendo en muchos de los fenómenos políticos de todo signo que se han desarrollado en nuestro continente. Entonces, eso de alguna manera abre la puerta a un segundo artículo que tenemos que se refiere a, por lo menos a un par de libros que están cuestionando también el canon de la literatura latinoamericana. O sea, no solo en el siglo XX el boom fue, digamos, el punto central. Ahora estamos viendo que aparte de los escritores del boom, hubo muchos otros escritores y sobre todo escritoras que fueron, digamos, no sé si marginadas o no tomadas en cuenta o con la relevancia que han tenido, y también muchos otros autores y poetas en lenguas originarias que ahora están empezando a ser editados. Entonces, yo creo que esa manera de ampliar nuestra visión de nuestra propia cultura y sus formas es un magnífico momento el que estamos viviendo, en mi opinión, porque nos están abriendo muchas puertas a lo que teníamos y no sabíamos que teníamos y no se le daba el valor que realmente merecían. Y qué bueno que ahora tenemos la oportunidad de seguir apreciando, ¿no? También contamos con una entrevista casi crónica
con motivo de los 50 años del estreno de la película Aguirre o la ira de Dios, de Werner Herzog, que se rodó aquí en la Amazonía, a cargo de Gabriel Mesetti y Susana Lai, que han hecho un magnífico trabajo, porque realmente no solo es una entrevista exclusiva para nosotros, sino que relata una serie de anécdotas muy jugosas de su experiencia y con el Perú, y cómo también un director y hasta escritor que sigue con sus 80 años muy activo, ¿no? Hay otra escritora que también rescatamos, aunque ella ya falleció, Raquel Jodorowsky, una poeta. Nosotros nos interesa mucho apoyar la poesía, y como el IPNA es una escuela de idiomas, el hecho de hacer ediciones bilingües de poemas es una tarea que nos hemos propuesto cumplir, ¿no? Y en este caso pues tenemos también una crónica de Pedro Casusoy sobre Raquel Jodorowsky y algunos de sus poemas. Llevamos también un adelanto de un fragmento del libro de Susana Baca, de su autobiografía, que presenta justamente hoy aquí en la Feria del Libro, y que luego dará, creo, un concierto. Y ella y la editorial pues la gentileza de darnos una exclusiva para Ojo Dorado, ¿no? Tenemos normalmente también temas de medio ambiente, porque la cultura no es solamente los productos culturales, ese es un poco como nos situamos en el mundo, ¿no? En este caso es una cosa un poco simpática, porque son murciélagos en Lima. Aquí mismo en el campo de Marte hay una serie de murciélagos que sobrevuelan y que ni siquiera sabemos que eso sucede, y son realmente unos animales mucho más apasionantes de lo que pensábamos, ¿no? Hay una también sección o una área que siempre queremos cultivar, y es la del pensamiento, porque yo creo que en este momento en que parece que es todo tan rápido, de consumo fácil, a través de las redes, y que casi como parece que surfeáramos por la superficie de las cosas. En este caso tenemos un artículo del filósofo Víctor Krebs, que también nos lleva a reflexionar sobre si todos estos síntomas no son solo algo pasajero, sino que de alguna manera están incidiendo y modificando nuestra forma de pensar quizá en los próximos años, ¿no? Estos son algunos de los artículos que llevamos. Tenemos también siempre crítica de libros. Procuramos que sean lo más cercanos a la fecha del cierre para que sean novedades, y las cogemos con mucho cuidado, ¿no? Para que tanto los que hacen las reseñas, que son escritores o especialistas en los campos de cada uno de los libros, sean los más relevantes, y entonces que esto deje también una referencia. Y esta revista no solamente tiene pues esta vigencia semestral, que es la periodicidad con la que aparece, sino que la idea desde el principio es que de aquí a 1 año o 2 años se pueda agarrar la revista y siga teniendo interés, y los artículos sigan diciéndonos cosas, ¿no? Por eso también procuramos buscar colaboradores que escriban bien, y que además quizá sean pues cada vez más relevantes o más conocidos con el tiempo, ¿no? Yo quería hacerles esta pequeña... Bueno, hay una cosa que es muy importante que estaba pasándome, y miren que yo soy más que nada especialista en arte, se me está olvidando un artículo muy importante que tenemos, el de arte, sobre Ana de Orbegoso, que es la artista que está ahora en las salas de exposición del IPNA de Miraflores, en una conversación con Natalia Higuíñez, que es otra importantísima artista. Ambas son feministas, y yo creo que es una entrevista en la que se plantea una serie de temas importantes, no solo del arte contemporáneo, sino la vida y la sociedad actual, ¿no?
Quería pasarle la palabra a Carlos Granés, que nos va a hacer un comentario quizás sobre justo el papel de las revistas culturales en América Latina y en el mundo actual. Muy buenas noches. De verdad que es un enorme placer estar aquí presentando el tercer número de Ojo Dorado. No solamente porque es una revista fantástica, con una factura de primerísimo nivel, una revista joven, con firmas nuevas, supremamente actual, supremamente interdisciplinar y viva, ¿no? Habla de lo que está pasando hoy en día en la cultura peruana en específico, pero también en América Latina, lo cual la hace muy atractiva. Pero decía que no solamente eso es lo que podría ponerse en valor al hablar de Ojo Dorado. También vale la pena señalar que hace parte de una larguísima tradición de revistas culturales que en América Latina han jugado un papel fundamental. Si hoy en día la fórmula para que un país aparezca en el mapa es que se funde un museo, ¿no? En Europa ocurre con mucha frecuencia. Una ciudad como Bilbao no existía hasta que se funda el Guggenheim y de pronto se convierte en un foco de atracción cultural importante. Bueno, pues antes lo que ponía un país en el mapa era una revista cultural. Una revista cultural demostraba que había vida inteligente en determinado lugar, que había debate, que había interés por las ideas, que había interés por las expresiones plásticas, por la poesía, por la literatura, en general por todas las expresiones culturales. Esto en un continente como América Latina era fundamental. Hoy en día tenemos internet, hay grupos editoriales globales y el correo funciona muy bien, pero imaginémonos qué ocurría a principios del siglo XX, incluso antes, en el siglo XIX, a mediados del siglo XX, en este continente con una geografía tan abrupta, sin correo, con dificultades para establecer comunicación entre países tan notables. Bueno, pues la única manera de establecer redes intelectuales, la única manera de saber qué estaba pasando en el país de al lado, la única manera de saber cuáles eran las buenas noticias culturales que llegaban de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, era a través de las revistas culturales. Gracias a estos pequeños artilugios se empezaron a establecer complicidades entre países. Bastaba con que un escritor o un poeta enviara por carta un puñado de poemas para que después aparecieran publicados en una revista y pudieran ser socializados en un nuevo país. De esta manera se empezaron a construir o a conformar no solamente generaciones enteras de creadores, sino fenómenos culturales de suma importancia para el desarrollo cultural de América Latina. La vanguardia latinoamericana dependió enormemente de estas publicaciones. Pensemos solamente en el caso peruano y la importancia que tuvo una revista como Amauta, fundada en 1926 por José Carlos Mariátegui. Esta revista trajo el mundo a Perú. Era una ventana a lo que estaba pasando no solamente en América Latina, sino en el resto de Occidente, a lo que estaba pasando en Europa, lo que estaba pasando en las capitales donde se desarrollaban los movimientos de vanguardia más interesantes. Por eso mismo las revistas culturales, además de ser plataformas o ventanas para entender lo que estaba ocurriendo en el mundo, servían para promover proyectos propios. Mejor dicho, gracias a estas revistas, una generación, un grupo de creadores podían dar un manotazo, sacudir las aguas intelectuales y hacer propuestas autóctonas de nuevas o de renovaciones estéticas, de proyectos políticos, de proyectos ideológicos, de nuevas ideas. El indigenismo peruano, por ejemplo, sobrevivió, se difundió, se gestó justamente en estos entornos culturales, en la revista Amauta. Esta fue la plataforma que dio a conocer unas ideas supremamente novedosas que estaban renovando el marxismo, ni más ni menos.
Mariátegui quiso aclimatar unas ideas que estaban teniendo mucho impacto en Europa, vinculándolas con fenómenos culturales claramente peruanos, como ese legado incaico que a sus ojos era una manera primitiva de comunismo que permitía reactualizar las ideas marxistas y atemperarlas o anclarlas a una realidad tan distinta como el Perú. En fin, las revistas culturales han sido ventanas al mundo, han sido trincheras ideológicas, han sido espacios donde se han congregado generaciones enteras, donde se han forjado los cánones nacionales literarios, donde se ha dado un impulso decisivo a escritores jóvenes. Tienen una ventaja formidable, que no la tiene el libro, por ejemplo, y que no la tiene instituciones grandes y aparatosas como los museos. Las revistas culturales responden con una agilidad enorme al presente. Sobre todo las revistas que tienen una periodicidad frecuente, ¿no? Las revistas que aparecen mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Son muy flexibles, tienen capacidad de reaccionar velozmente a lo que está pasando y por lo tanto participar activamente en los debates del presente. Eso las hace supremamente interesantes, porque todo aquel que quiere estar al día en lo que está ocurriendo puede recurrir a estos vehículos de conocimiento para empaparse no solamente con profundidad de conocimiento, sino con algo que caracteriza a las revistas literarias, que es la calidad literaria, la calidad de la escritura. La historia latinoamericana ha estado, digamos, rica en literatura. Somos el continente de las revistas culturales. Quizás precisamente porque nuestro mundo editorial fue débil y tardó en consolidarse, la revista vino a suplir esa carencia. La revista fue la que nos permitió crear nuestros propios movimientos culturales. El modernismo tuvo sus revistas, pensemos solamente en Mundial, dirigida por Rubén Darío, las revistas de vanguardia, aquí, bueno, Colónida, Amauta, pero en Argentina revistas como Martín Fierro fueron fundamentales para el, digamos, desarrollo de los procesos de vanguardia en todo el continente. En Colombia, una revista como Voces abrió a un país bastante provincial a las corrientes intelectuales francesas, italianas, norteamericanas. En fin, han sido de una importancia capital. Por eso, bueno, antes de empezar un diálogo acá con Pieta y Alberto, yo de verdad que los animo a sumergirse en las páginas de esta revista porque Ojo Dorado es fiel a esa tradición de interdisciplinaridad artística que encontramos en este tipo de revistas. No solamente se preocupa por la literatura, por la plástica, por la poesía, por el teatro, mejor dicho, se preocupa por todas estas actividades, como también lo hicieron revistas como Amauta, ¿no? Si hubo una virtud en el pensamiento, en la visión de José Carlos Mariátegui, fue la de integrar distintas artes y dar a conocer simultáneamente no solo a los poetas, sino también a los pintores. En ese sentido son prácticamente museos portátiles, museos muy ágiles, muy dinámicos, muy sintonizados con el presente, que enriquecen de una forma notable la vida cultural, la dinamizan y también son una ventana, una oportunidad para que las nuevas generaciones empiecen a acercarse a la cultura, no solamente para convertirse en actores, sino también para que contaminen y contagien el interés por las artes en el público, en este caso limeño. Así que bueno, enhorabuena por la iniciativa y de verdad que los animo a acercarse a la revista. Gracias, Carlos. Hay algo que yo sé que todos han observado, y es que esta es una revista de papel, que es lo más complicado, porque ahora sí,
Yo, a lo largo de toda mi vida, yo supongo que todas las personas relacionadas de una u otra manera con inquietudes culturales, desde muy jóvenes, han querido en alguno u otro momento hacer una revista. Y de hecho, ahora hay montones de revistas digitales con contenidos extraordinarios y muy buenas, pero ahora estamos viendo que es ese pensamiento líquido, porque lees algo y ya no sabes dónde lo leíste, no lo vuelves a encontrar. De alguna manera, este soporte, como decía antes, y eso que yo soy bastante digital, es importante en ese sentido, ¿no? Y entronca también un poco con esta idea, con esta tradición. Por eso también el tema de la cultura contemporánea, que está incluso en el logo, es una intención, ¿no? Yo creo que cada número tratamos de palpar qué está en el ambiente, cuáles son los temas de conversación o de cambio que estamos viviendo, que son tantos en nuestra sociedad, que yo creo que, bueno, espero que podamos seguir acertando, ¿no?, en una u otra manera. Hoy leía un artículo de Juan Gabriel Vázquez, justamente del escritor, que hablaba de la experiencia de esta escritora Siri Husbeth, que decía que ella, leer es aprender a pensar, ¿no? Y si uno lee, sí, estas revistas, bueno, en general muchas cosas, pero en estas revistas se te queda en la cabeza, creo yo, una serie de ideas o claves de lo que está pasando en nuestro mundo, y que son un hilo que se puede seguir para adentrarse en una serie de asuntos y de problemas y bueno, no solo problemas, de situaciones a las que nos vamos enfrentando y que quizá antes no eran tan conocidas, ¿no? Entonces, yo no sé, Carlos, quizá el tema del papel, que parece obvio, no sea tan obvio, ¿no? Sí, bueno, hoy en día se cree que lo digital puede vencer al papel, pero sin embargo las editoriales se han dado cuenta que pueden convivir sin ningún tipo de problema, y que en realidad los ebooks copan solamente algo así como el 10% de mercado, y que el lector sigue prefiriendo la experiencia de papel. En las revistas, creo yo, eso es aún más obvio, porque las revistas tienen algo muy particular, y es que se convierten rápidamente en testimonio de una época. Las revistas, no se extrañen, acaban en los museos, acaban siendo piezas de colección incluso muy valiosas, precisamente por eso, porque son como pequeñas cámaras del tiempo que captan con mucha precisión las preocupaciones, los intereses de una determinada generación, de un determinado momento histórico. Hoy en día, pues cuánto daría yo por tener la colección de Amauta o de Amaru o de Colónida enteras. Son tesoros en donde se refleja el pensamiento y la estética de una época. Estas revistas, Ojo Dorado, hoy en día, claro, la estética nos impacta, claro, por su calidad, pero no por su extrañeza. Si revisamos revistas del pasado, reconocemos perfectamente una estética distinta, y podemos, a través de esa estética, adentrarnos en cierto tipo de intereses ideológicos, teóricos, que sacudieron a la generación que realizó esa revista. Por eso el papel, a mi modo de ver, es la mejor forma de preservar el contenido de una revista, ¿no? Se convierte en un objeto. Somos fetichistas aún con los objetos. Los coleccionamos, los atesoramos, los intercambiamos, los compramos y los vendemos. Y las revistas, bueno, ya lo verán, vayan a cualquier exposición de arte de vanguardia y se encontrarán con cuadros, pero sobre todo con revistas. Bueno, aprovechen, esto es una cuña publicitaria encubierta, ¿no? Pues esto es un tesoro, finalmente, es lo que estoy diciendo. Bueno, en realidad, hacerla en papel fue una afirmación de principios cuando hicimos el proyecto, y el proyecto no habría salido adelante sin Doris Agurto, que está acá presente, y que fue también otra de nuestras cómplices en esto, porque inicialmente, cuando se hizo la propuesta de la revista cultural, fue aprobada por todas las instancias porque nadie había hablado de que era impresa.
cuando se habló de la impresión, tuvimos que hacer otra serie de reuniones para convencer a los involucrados, pero esa es la parte anecdótica. Una de las cosas que más nos movían para poder hacer una revista cultural no era tanto hablar de los productos culturales, sobre lo que Carlos podría decir muchas cosas, no era hablar sobre productos culturales, sino discutir ideas sobre la cultura contemporánea, pero ideas que abarcan toda la experiencia cultural que en realidad es la vida de las personas. Quienes piensan todavía que la vida cultural es ir a un concierto o ir a una obra de teatro o ir a una exposición de arte, están hablando solamente de la punta del iceberg más convencional que han encontrado. La vida cultural es justamente la que vivimos día a día. Eso es cultura. De otro modo, esta feria no estaría rebosante de gente, porque la experiencia cultural no es un acto ni es una obra, ¿no? Es la manera en que viven los pueblos, la manera en que se comunican las personas, la manera en que se discuten las ideas, y creo que en Ojo Dorado tratamos de hacer esto. ¿O me equivoco? No te equivocas, Alberto, por supuesto, y además creo que tenemos la suerte de coincidir en muchos puntos de vista y hasta ahora no hemos tenido ni una discusión. Bueno, yo no sé si alguien en el público tiene alguna pregunta, alguna opinión que quisiera compartir en este momento con los demás o con nosotros. Yo quisiera agregar algo con respecto a lo que decías, a la importancia de las ideas, porque a veces pensamos que un cuadro es simplemente la superficie o la imagen que vemos en el lienzo y que ahí se agota todo, y en realidad hay todo un universo de ideas que se están discutiendo en el presente, que son finalmente las que, consciente o inconsciente, están determinando las prácticas artísticas. No hay ninguna actividad humana que surja en el vacío. Basta escarbar un poquito para ver que detrás de la literatura contemporánea, de la plástica contemporánea, hay ideas y valores que se han venido gestando poco a poco. De ahí la importancia de esos debates de ideas. Una idea finalmente es la que hace que cambie un estilo pictórico. Una idea es finalmente la que hace que surja un nuevo proyecto plástico, un nuevo proyecto literario. Y me parece a mí que lo que está intentando hacer Ojo Dorado es rastrear esas ideas que están germinando en el presente y que están dando vida a nuevos proyectos culturales. Sí, porque no solamente se trata de ficciones o de libros, aunque muchas veces los protagonistas son los artistas en general, en todas las disciplinas, ¿no? Pero es a través de ellos que entendemos un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? Por eso hay también análisis de algunos fenómenos o aspectos, ¿no? Y esperamos que siga habiéndolos, ¿no? Veo que no hay ninguna inquietud ni ninguna pregunta, no importa, a veces pasa. Yo no sé, Alberto, estamos ya presentando este tercer número con la cabeza en el siguiente, pero quería también hablar de los números anteriores, porque como yo les decía, estas revistas tienen la vocación de permanecer en el tiempo, más allá de su fecha, ¿no? Hay una cosa que no hemos mencionado y que también es parte del proyecto, y es que nos hemos propuesto ilustrar toda la revista en la medida de lo posible con obras de artistas peruanos contemporáneos, ¿no? No buscar ilustraciones en bancos de imágenes en la medida de que no sea indispensable, sino también echar mano de las obras tan variadas y tan buenas, ¿no? De la gran cantidad de artistas peruanos y peruanas que abordan muchos de estos temas, ¿no? Así es que esa es una de las cosas que también la hará de colección, creo yo, porque será una manera de
de tener una especie de pequeño muestrario, ¿no? de lo que se está produciendo ahora, que por supuesto Perú tiene un nivel y una cantidad de artistas de talla internacional que lamentablemente no se conoce aquí mucho. O sea, la mayoría de la gente ajena al mundo del arte no sabe que internacionalmente hay una serie grande de artistas que tienen presencia en museos, exposiciones internacionales y todo esto, ¿no? Yo creo que hay una decisión editorial muy interesante en esta revista y que quería preguntarte al respecto, y es que no se han limitado a la literatura, ni a la poesía, ni a la plástica, sino que han intentado integrarlo todo. Eso la hace supremamente ambiciosa y supremamente difícil de hacer, creo yo, ¿no? Es aún más reto, es mucho más desafiante tratar de mostrar la actualidad de tantas disciplinas artísticas. ¿Por qué esa decisión editorial? Bueno, debo decir que tengo más de 30 y tantos años en el periodismo cultural, ¿no? Entonces, yo me siento muy cómoda y muy contenta con esta posibilidad, porque es algo que es parte de mi experiencia profesional, de sobre todo pues 28 años en el diario El País. Siempre he hecho solo periodismo cultural, y entonces creo que haberlo vivido desde dentro pues te da cierta soltura, ¿no? A la hora de pensar qué cosa crees que puede ser lo más adecuado, ¿no? No tenemos ningún, y Alberto también tiene una amplia experiencia en periodismo cultural, no tenemos ningún miedo en saber qué cosa es lo que creemos que puede ser interesante. En el primer número, bueno, el segundo en el editorial que escribo como editora, digo que no sé a qué público nos dirigimos, ¿no? Que parecía algo un poco extraño, pero yo creo que sí hay bastantes o suficientes personas de hoy o de mañana que van a entender un poco qué cosa es lo que estamos planteando y esta diversidad. Porque no es, si bien es todo muy actual, no está pegado a la actualidad, ¿no? Porque podemos darle actualidad a cosas del pasado y que conformen parte de lo que está pasando en la cultura de hoy, más que la cultura en el mundo de hoy, ¿no? Porque no solamente se trata del último lanzamiento o el último novedades, no son novedad o esas cosas efímeras, no es una agenda que estamos cumpliendo, ¿no? Sino que es un sentimiento más amplio y una proyección de lo que está pasando en América Latina y también en otros países, ¿no? Porque como digo, no se trata de integrar y no solamente centrarnos en lo que sucede en el Perú, aunque por supuesto es lo principal, porque también hace falta mucho más espacio, porque realmente los medios de comunicación en Perú son cada vez más escaso el espacio que se le da a todos los temas culturales. Incluso de una manera que a mí a veces me avergüenza porque no hay donde leer y enterarse de una serie de cosas que sí suceden, ¿no? Y que son buenas en todos los campos, en teatro, en danza, en cine. Hay siempre artistas y creadores haciendo cosas contra todo, contra viento y marea, porque aquí no hay apoyos institucionales, bueno, institucionales sí, pero no estatales, y entonces señalarlos o darles una relevancia, pues yo creo que es importante, ¿no? Sí, como dice Gieta, los espacios culturales en los medios de comunicación son cada vez más reducidos y llevados solamente por las cosas que creen que pueden lograr un impacto, de manera que lo que podría llamarse actividad cultural no siempre llama la atención como quisieran los tituleros, ¿no? El problema es que la información es necesaria, la información es muy importante. Y volviendo a un tema que lo planteó Carlos, es la manera de ver de manera transversal la experiencia cultural y no solamente a través de las disciplinas que cada día siento que se aíslan más unas de otras.
Porque cuando uno ve el fenómeno desde fuera, pero con interés, te das cuenta que los límites entre una y otra son cada vez más difusos. El arte contemporáneo nos ha enseñado pues que el artista tiene mucho de cineasta, mucho de artista plástico, de músico, de ingeniero de sonido. Las experiencias que se ven ahora en los museos es absolutamente diferente a la tradicional. No digo que sea mejor ni que sea peor, simplemente es lo que sucede, y eso es lo interesante para nosotros como periodistas culturales, es ver el proceso, ver lo que acontece y hacia dónde está yendo la creatividad, la creación, el fenómeno mismo, ¿no? A mí me entusiasma sabiendo que muchas cosas se están quedando en el camino y el arte que aprendí de chico prácticamente se está borrando de las salas de exhibición, ¿no? Pero yo creo que es un proceso natural y que hay que verlo con interés, con curiosidad. Y si queremos ver la Mona Lisa, pues se vuelve a ver la Mona Lisa, no pasa nada. Sí, bueno, sí, bueno, yo creo que, no sé, vamos a empezar a despedir este acto, ¿no? Pueden adquirir la revista aquí en el stand del IPNA, que está al otro lado en línea recta al otro lado del sitio de Portugal, o si no, creo que en esta misma sala también hay algunos ejemplares. Nos encantaría que nos sigan, que si les interesa, pues lo recomienden para dar a conocer pues un trabajo que se está haciendo con mucha dedicación, alegría, realmente, ¿no? Y con ganas de dejar algunas pistas, ¿no? Para saber qué está pasando. Es decir, que ya nos está pasando en nuestra época, ¿no? Y cómo nuestros artistas, que muchas veces tienen una sensibilidad casi a veces inconsciente, nos hacen saber a través de las obras que nos están entregando cada día, ¿no? Sí, solamente señalar un último punto, y es que estas revistas crean su audiencia, crean su público. El público nunca está ahí. El público se crea gracias a un producto de calidad. De la misma forma, así se crean las generaciones, ¿no? Me ha encantado ver firmas muy jóvenes en esta revista. Yo estoy seguro que se está gestando ahí una generación nueva que poco a poco tendrá más presencia en el mundo cultural y que será finalmente la que empiece a darle un revolcón a la cultura peruana. La cultura sin dinamismo se muere, la cultura sin renovación se anquilosa y deja de ser un elemento relevante para el presente. Y por eso es importante que en revistas culturales dinámicas y vivas se vinculen a los jóvenes, porque son finalmente los que están dándole vida, ¿no? Dándole velocidad a estos procesos. Ojo Dorado seguramente va a ser un propulsor de la cultura peruana. Ojalá. Bueno, a nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano les agradezco, a la feria también, y creo que ya hemos terminado por hoy. La Feria Internacional del Libro de Lima agradece el apoyo de nuestro patrocinador, la Fundación BBVA, y a nuestros auspiciadores RPP, la Universidad Ricardo Palma, Petro Perú, Editora Perú y AJP. Muchas gracias.